Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos terminando ya un año en las bendiciones de Dios. Cada familia debe revisar acerca de su economía. A través de la economía que Dios ha establecido, están las bendiciones de bienes y riquezas en cada hogar. Cuando hay bienes y riquezas en la familia, la ciudad será bendecida en prosperidad, también la nación. Todo ello viene de Dios. Los ojos de Dios están vigilando cada nación. Dios es Dios de prosperidad. Dios ha puesto recursos suficientes en cada nación para que el hombre lo trabaje. A través del trabajo viene la economía del dinero y por el dinero hay para comer, hay para vestir, hay para vivir en una casa, en una colonia, en una ciudad. Así que cada año que comienza, el buen deseo del ser humano es que tengas un próspero año. Pero ya estamos terminando el año correspondiente al tiempo que estamos viviendo y cada quien debe revisarse cómo está en su economía. La voluntad de Dios es que haya prosperidad, por eso los buenos deseos. El Salmo 112 es un salmo que nos habla de la prosperidad. Y dice el salmista, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Hay que caminar en el temor a Dios. Esto es, creyéndole a Dios en su palabra. Hace 21 siglos, Dios envió a la palabra que todo lo creó, el verbo que fue encarnado, Jesucristo, el Mesías. Jesucristo vino como el maestro de maestros a enseñar los secretos del reino de Dios. Cómo vivir en esta tierra a pesar que hay un ladrón en la tierra, el ladrón de ladrones, el que le robó la bendición a Adán y a Eva. Así que Dios está de por medio en bendecirnos a pesar que haya este ladrón en la tierra. Por eso tenemos que caminar dependiendo de Dios. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, habla de los hijos, hijos de los hijos, su descendencia será poderosa en la tierra. Dice, la generación de los rectos será bendita. Y dice la Escritura, bienes y riquezas, hay que subrayarlo, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Hablar de bienes materiales, hablar de las riquezas, tiene que ver con Dios. Dios es Dios de bienes y riquezas, Dios que prospera lo que el hombre trabaja. Por eso al comienzo de un año, nuestro buen deseo es que haya prosperidad, pero hay que depender de Dios. Hay que caminar en las leyes económicas de Dios. Y la Biblia es un libro de enseñanza, es un manual para entender cómo debo caminar en esta tierra a pesar que hay un diablo en la tierra que está al acecho, queriéndome robar los bienes y riquezas, queriéndome robar el dinero. Así que por eso Jesucristo le llamó ladrón. El ladrón está aquí en la tierra. Necesitamos provisión y protección que solamente Dios lo da. Y por eso Dios estableció una ley fundamental, la ley de la prosperidad, la ley que tiene que ver con el diezmo de Dios. Y hoy hablaremos de este tema, el diezmo de Dios al final del año. ¿Cómo está nuestra economía? Nuestra economía tiene que ver con el diezmo. El diezmo es la base de la prosperidad de todo un año. Por eso hoy hablaremos lo que la Biblia nos enseña. El diezmo es un tema muy atacado por Satanás.
El diablo no quiere que conozcamos del diezmo, no quiere que conozcamos el secreto que Dios estableció para que haya prosperidad. El diablo es ruina, el diablo es pobreza, el diablo está al acecho para robar bienes y riquezas aquí en la tierra. Por eso tenemos que entender la importancia del diezmo, y Dios lo estableció como ley, la ley del diezmo. El diezmo no es más que una ofrenda especial que sacamos del fruto del trabajo y en agradecimiento lo presentamos a Dios. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que a través de las manos de Dios se multiplique lo que ponemos en las manos de Dios, se multiplique bienes y riquezas y haya bendición cada mes de todo un año. Y al terminar el año poder entender que caminamos en las bendiciones de Dios, en prosperidad y en protección, y comenzamos un nuevo tiempo en las bendiciones de Dios en lo material. Así que bienvenidos a este tema importante. Estamos ya en el mes último del 2025 y necesitamos saber temas de la economía. Así es, el diezmo nos habla acerca de los impuestos también que uno da al Señor, así como en la tierra, por ejemplo, hay impuestos, o cada país cobra impuestos, utiliza el gobierno a Hacienda para hacerlo, y para ello el pueblo o los ciudadanos, a cambio de dar un impuesto, ellos esperan, ¿no? O todos esperamos que hayan, por ejemplo, buenos caminos, buena electricidad o luz, agua, infraestructura, todos los bienes que uno requiere y que la gente también necesita. Por eso es que pagamos los impuestos, porque esperamos recibir algo a cambio. En este caso es mejor con Dios, porque Dios, Él no nos falla, Él siempre nos va a dar para que nosotros vivamos aquí en la tierra, y por eso hablamos que el diezmo es como un impuesto. Como ciudadanos del reino de Dios, damos los diezmos a Dios y Dios se ocupa de nosotros, y no solamente de nosotros, pero también de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de toda nuestra casa, de toda nuestra familia. Así que por eso dar el diezmo es reconocer que todo lo que hemos tenido, lo primero es de Dios, porque Dios nos dio el trabajo, Dios nos dio ese salario, ese sueldo, el pan para comer, la ropa. Así que por eso también damos el diezmo a Dios. En otras palabras, otra definición de diezmo sería, es la mano de Dios que te da de comer. Y si uno no da el diezmo, lo que está haciendo es escupir la mano de Dios al no dar el diezmo. Porque Dios es lo que nos da para que tengamos por lo menos para comer y para vestir, que es el mínimo que toda persona requiere para vivir aquí en la tierra. Así que por eso damos el diezmo a Dios, para que en ese 10%, el 90% queda entonces santificado, porque lo primero, que es así como hablamos de el primogénito, porque es lo primero, entonces toda nuestra economía es santificada por ese 10%. Dios es misericordioso con todos nosotros los seres humanos, sabiendo que todos necesitamos comer. El diseño del cuerpo establecido por Dios tiene la necesidad del cuerpo de la comida. Por eso Dios estableció todo un sistema digestivo donde a través de la comida el cuerpo tendrá la vida física, vida biológica, para poder existir aquí en la tierra. A través del alimento hay sanidad en el cuerpo, y también a través del trabajo que da un salario. No solamente tendremos para comer, sino para vestir. Dios es el proveedor del ser humano, seamos cristianos o no cristianos. Todos necesitamos comer.
Aquí en México desayunamos, comemos al mediodía y cenamos. 3 veces al día tenemos que comer, porque a través de la comida está la salud, está el bienestar. Así que Dios provee todo ello. Dios, al crear al hombre en la tierra, cuando nace un bebé aquí en la tierra, Dios sabe que hay un enemigo del hombre. Ese enemigo, conocido como la serpiente antigua, o Satanás o el diablo, está al acecho. El diablo está tratando de robar la bendición de Dios. Dios es Dios de bienes, Dios es Dios de toda bendición, pero el diablo trata de robar esa bendición. Por eso Dios estableció la ley del diezmo. Es una ley, la ley que nos ampara, la ley que nos protege, la ley que nos va a dar la provisión. En la construcción de un edificio, el edificio necesita tener buenos cimientos. El buen cimiento de un edificio hará que se levanten varios pisos o niveles de ese edificio porque tiene buen fundamento. El fundamento de la economía familiar está en el diezmo. Hay diezmo, habrá un buen crecimiento de la economía de la familia, habrá un buen edificio de prosperidad y por eso habrán los recursos necesarios para heredar a los hijos y a los hijos de los hijos. Siempre Dios es Dios de prosperidad. Tercera de Juan 2 dice la Escritura: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Es la bendición de Dios, la prosperidad, el deseo de Dios. Por eso hoy hablaremos de este tema. Estamos terminando un año y en este año hay una gran derrama económica en todas las naciones de la tierra, donde las personas reciben utilidades, aguinaldos, reciben muchos recursos económicos. Cada quien debe ver acerca de su condición económica. Lo que estás recibiendo ya lo debes, estás viviendo de deudas, te vas a comprometer en mayores deudas, entrarás al próximo año en la cuesta de enero. Cada quien tiene que analizar su vida económica, su situación familiar en cuanto a la economía. Todo buen padre debe conducir bien su hogar. Toda madre también debe ser una buena administradora conduciendo bien la economía del hogar. Por eso Dios estableció la bendición del matrimonio, dos que caminan en unidad. Así que hoy hablaremos de este tema porque el diezmo lo estableció Dios, no lo estableció el hombre ni los gobiernos. Los gobiernos, como se acaba de enseñar, establecieron lo que son los impuestos, el cobro de impuestos, porque es a través de los impuestos que están los servicios. Pero ¿de dónde tomaron todo esto los gobiernos? De la palabra de Dios, de la ley de Dios. Dios tiene su reino y en el reino de Dios también se cubre una cantidad determinada y Dios no cambia, porque desde que se estableció el diezmo, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es el 10% de un ingreso. En cambio, en los gobiernos humanos, cada año o cada determinado tiempo hay incremento de impuestos. Los impuestos se van incrementando, pero en el reino de Dios no existe este incremento. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo y ha establecido el diezmo, el diezmo, el diezmo. Ganes mucho, ganes poco, el diezmo, porque es el diezmo el que te va a dar protección, provisión, prosperidad en todo lo que emprendas. Y cada vez que nosotros obedecemos las instrucciones de Dios, vamos avanzando en la bendición de la prosperidad. Es la voluntad de Dios que todo ser humano en la tierra sea prosperado. A esto vino Jesucristo hace 21 siglos
a sacarnos del desconocimiento de la verdad, de la ignorancia de la palabra de Dios, porque no se conocía la palabra de Dios. Pero hace 21 siglos la palabra vino al planeta Tierra y hoy la palabra la tenemos registrada aquí en este maravilloso libro llamado la Biblia. A través de la enseñanza de la Biblia, guiados hoy por el Espíritu Santo, podemos conocer a Jesucristo, el único que vino a sacarnos de la pobreza. Dice la Biblia, es necesario conocer este texto en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, habla de la venida del Señor Jesucristo al planeta Tierra. Pronto estaremos recordando el nacimiento de Jesucristo, llamada la Navidad. Bueno, pues aquí podemos leer el propósito por el cual Jesucristo vino. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que nosotros que estábamos pobres, con la pobreza misma de Jesucristo fuésemos enriquecidos. Por eso Dios se hizo pobre. Sí, ¿Dónde rico. nació Jesucristo? En la tierra. Ah, bueno, en Belén. En Belén. ¿Pero en qué lugar? Sí, en un pesebre. Sí. Sí, hablamos de que... ¿Y qué es un pesebre? Sí, el pesebre es como si fuese donde comen el alimento. Sí, es un depósito. Los ganados, un depósito. Donde ponen el alimento a los animales. O sea que limpiaron ese depósito. Y esa fue su cuna. Y pusieron un pañal, que es el pañal, un pedazo de trapo, de tela. Correcto. Y limpiaron, pusieron el pañal y allí el Hijo de Dios, Dios hecho carne, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros que estábamos pobres saliéramos de la riqueza. Primeramente íbamos a salir de la pobreza espiritual. El diablo tenía cautiva a toda la humanidad en el engaño. El diablo se enseñoreó de toda la humanidad hasta que vino Jesucristo. Cristo vino precisamente a sacarnos de la condición en que nos tenía el diablo. Podemos leer, ¿tienes otra palabra? ¿O podemos leer el propósito del mensaje de Jesucristo cuando comenzó a predicar a los 30 años de edad su ministerio? Bueno, allí con el nacimiento de Jesucristo podemos abundar un poquito más, porque Jesús nació así como lo dice Isaías 53 también, como el Cordero que vino a quitar también los pecados del mundo, y así era como nacía un Cordero. Antes, cuando la Biblia habla de los pastores de Belén, por ejemplo, en realidad eran sacerdotes, eran levitas, y en Belén habían dos actividades por lo menos que se relacionan con Jerusalén. Número uno era la panificadora del templo de Jerusalén. Cada semana tenía que haber pan nuevo y el pan venía de Belén. Y número dos tiene que ver también con las ovejas. Dice la Biblia que se sacrificaba, de acuerdo a la ley, 2 corderos al día, y el criadero de las ovejas también estaban en Belén. Así que eso es la actividad básica que hacía Belén en el tiempo que nació Jesús. Ahora, cuando cuando Isaías dice que Jesús como cordero, Él vino a quitar los pecados del mundo y a traer sanidad, y ciertamente así fue como nació Jesús, en una cueva. Es donde había una especie de establo, pero era una cueva realmente, y ahí es donde estaba el pesebre. Y el pesebre también lo preparaban cuando nacía un cordero. Entonces ahí depositaban al cordero, y lo que hacían era, lo bañaban agua con sal. Por eso también la Biblia nos habla del pacto con sal. Y luego se le ponía un pañal, que sería aquí, se le ponía una tela de lino, es lo que se cree,
y entonces así es como se cuidaba de ese cordero que nació, porque en algún tiempo iba a ser enviado después a Jerusalén para el sacrificio. Y mientras tanto, pues los pastores de Belén, que eran los sacerdotes, tenían que criar, ver que la criatura naciera y aparte criarlo, alimentarlo, hasta que fuese apto para ir al sacrificio allá en Jerusalén. Y pues no es casualidad que, por ejemplo, en Belén significa en hebreo casa de pan, y pues es donde también el pan descendió del cielo. Jesucristo, Él vino a darnos el pan de vida eterna, y Jesucristo también lo relaciona como el Cordero de Dios en Belén. Sí, todo nacimiento tiene un propósito, y el nacimiento del Hijo de Dios era morir en la cruz, señalado como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, porque es a través del pecado que Satanás roba lo que Dios nos ha dado. El diablo toma derecho debido al pecado, donde hay idolatría, donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay corrupción, donde hay robo al prójimo, todo ello es pecado. Por lo tanto, el diablo toma derecho con esa persona, con esa familia, y por lo tanto roba lo que Dios da. Roba la salud, roba la paz, roba el trabajo, roba el salario, roba el dinero. No hay recursos. Así que a esto vino Jesucristo. Cristo nació. Dice la Biblia que siendo rico se hizo pobre para que nosotros saliéramos de la pobreza. Para ello Jesucristo tenía que pagar el precio de su propia muerte y muerte de cruz. El Cordero tenía que ser sacrificado. Y la Biblia nos muestra en la carta de Gálatas capítulo 3, versículo 13, que allí en la cruz del Calvario se rompió la maldición. Todo tipo de maldición debido al pecado. El pecado trajo toda maldición, como es la pobreza, es la enfermedades, es la muerte prematura, es la ruina económica, todo ello es maldición. Ahora Cristo rompió esa maldición muriendo en la cruz. Estamos hablando de la historia de hace 21 siglos atrás. Si en este año vamos a celebrar la Navidad, tenemos que recordar que ese niño nació para ser nuestro Salvador. Cristo tenía que morir por nosotros para sacarnos de toda maldición. Y en Gálatas 3:13 habla de su muerte. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Sí, ciertamente así es como vino Jesucristo. Celebramos Navidad hoy en día porque es hablar de un milagro. El milagro que una virgen concibiese a luz un hijo, y que no fue por una relación sexual entre un varón y una mujer, que es la única entrada legal aquí en la tierra. Mas, sin embargo, fue el Espíritu Santo quien puso a Jesús en el vientre de María, para después hacer este gran milagro que es la salvación, porque para eso vino Jesucristo. Él vino a salvar lo que se había perdido, y al morir en la cruz, y cuando Jesús dijo, como dice el Evangelio de Juan, sus últimas palabras fue: consumado es, y en esa misma hora es cuando el velo del templo, era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó por la mitad de arriba hacia abajo, y entonces es cuando vino un gran terremoto, y allí es cuando se cumple esa palabra: consumado es. En una primavera Jesucristo venció al diablo, y también cuando el velo del templo se rasga por la mitad, es decir, que se rompe la ley, se rompe la maldición, porque la ley nos llevaba a la muerte, la ley que fue puesta a causa del pecado del hombre,
y por eso Dios puso su ley, y la ley mata, es lo que dice la palabra. Mas sin embargo, Jesucristo vino a darnos gracia, y hoy en Jesucristo podemos tener esa gracia, la gracia que se sobrepuso a la ley. Por eso el velo del templo fue rasgado, para decir, toda persona que hoy quiera entrar en la presencia de Dios lo puede hacer, porque ya el velo está rasgado. Y toda persona, no importa si eres pastor o miembro de la iglesia, cualquier persona que quiera acceder en el trono de la gracia de Dios lo puede hacer, porque Dios nos está esperando allí y todos lo podemos hacer libremente. Sí, Jesucristo abrió el camino y está registrado en la Biblia. Quiero leer lo que está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Debemos mantenernos, dice el versículo 23, firme, sin fluctuar nuestra confesión. Debemos confesar que Jesucristo es el Señor y no debemos variar de la confesión, no debemos dudar de esta confesión. Jesucristo es el Señor, no es el diablo. El diablo quedó derrotado en la cruz del Calvario. Cristo lo derrotó y nuestra confesión es que Jesucristo es el Señor de nuestra ciudad, de nuestra nación. Jesucristo es el Señor de nuestra familia. Jesucristo es el Señor de nuestro cuerpo. Jesucristo es el Señor de nuestra economía. Jesucristo es el Señor de nuestros trabajos. Hay que glorificar a Jesucristo. Ya Jesucristo venció al enemigo. Ahora Dios estableció otra ley. Porque acabas de hablar de la ley anterior de las obras. Ahora es la ley de la fe. Es la ley del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, hay entonces bendición del cielo en Cristo Jesús. Y una de las leyes fundamentales que todos deben conocer es acerca de la ley del dar. ¿Quién estableció esta ley? La estableció el Señor Jesucristo. Tiene que ver con la ofrenda, tiene que ver con el diezmo, aunque el diezmo es un concepto muy antiguo establecido con los patriarcas antes de la ley de Moisés. Fue establecido con Abraham, Isaac y Jacob antes de la ley de Moisés. Así que hoy estamos en la ley de la fe. Entonces dice la Biblia que los que somos cristianos, herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. Así que esta ley es válida para nosotros, la ley de el dar. Como Abraham dio, Isaac dio, Jacob dieron ofrendas, así nosotros debemos también dar. Allí está la bendición. Podemos leer en Hechos, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo está recordando acerca de la bendición que Dios nos da. Dios nos da un trabajo para que tengamos dinero y podemos comer del dinero del trabajo, pero también siempre Dios nos da para compartir con el prójimo. Es el propósito de la bendición de Dios, que compartamos de lo que Dios nos da. Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esta es la ley de ahora para nosotros, la ley que estableció Cristo Jesús. Es la ley establecida, guiada por el Espíritu Santo para todos los que hemos creído en Jesucristo. Esta ley hace 21 siglos está vigente y esta ley tiene que ver con el dar. Dios nos da para dar. Podemos leer acerca de lo que enseñó Jesucristo en Lucas capítulo 6. Dice la Escritura acerca de el dar. Versículo 8. Allí habla de el dar. Es la ley de la reciprocidad.
Yo te doy y tú me das. Dios nos creó para compartir de los dones que Dios nos ha dado. El don que yo tengo, tú no lo tienes. Entonces tú necesitas del don que yo tengo y yo necesito del don que tú tienes. Hay un intercambio de dones. En ese intercambio de dones está el servicio y por el servicio hay un agradecimiento y ese agradecimiento puede ser económico. Alguien puede decir, oh, me bendijiste, saco de mi bolsa una ofrenda y te la doy. Me has bendecido. Es lo que practicamos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Por eso en el dar siempre está la bendición. Aquí Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es la ley de la siembra y la cosecha, la ley del dar para recibir. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Si siembra amor, cosecha amor. Siembra odio, cosechará odio. Si siembra en lo material frijol, cosecha frijol. Siembra arroz, cosecha arroz. Siembra dinero, cosecha dinero. Misma especie, mismo género, de acuerdo a lo que sembramos, la semilla que se siembra es la que se cosecha. Y Dios en el Nuevo Testamento estableció acerca de esta ley de manera precisa con respecto a la ofrenda, el diezmo y la ofrenda. Segunda de Corintios, dice la Escritura en el capítulo 9, versículo 10 y 11. Jesucristo vino a esta tierra para sacarnos de la pobreza espiritual y sacarnos de las condiciones en que estábamos en lo material. En la medida que el hombre va ofrendando, va creciendo en su prosperidad. Dios dijo, en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Así que Dios nos prueba poco a poquito, poco a poquito. La prosperidad es gradual. La prosperidad no viene así de manera abrupta como si te sacaras la lotería. No, Dios no obra de esta manera. Dios nos va probando con el dinero poco a poquito. Por eso los retos financieros son de parte de Dios. Estás acostumbrado a ofrendar 5 pesos, incrementa 10, después incrementa a 20 y por allí te vas. Dios te va probando poco a poquito. El que da la semilla, aquí la Biblia habla del dinero como semilla o la semilla como dinero. Vamos a leer 2 de Corintios 9 del 10 al 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí está el cumplimiento en el dar, el cumplimiento de la primera venida de Cristo. Cristo siendo rico se hizo pobre para que nosotros siendo pobres fuésemos enriquecidos. Pero ¿cómo saldremos de la pobreza? Dando, solamente dando. Es la ley que Dios estableció, dando. Dios nos da para dar. La semilla viene de Dios, el dinero viene de Dios. Dios te da para que des, para que compartas, no para que retengas, sino para que lo dejes fluir. En la medida que tú fluyes en lo que Dios te da, entonces la bendición de la prosperidad vendrá sobre ti. Por eso Dios ha repartido dones y talentos. Toda buena dádiva y don perfecto, dice la Escritura, viene de Dios el Padre. Todo ser humano que ha nacido en el planeta Tierra trae dones y talentos. A través del desarrollo de su vida va encontrando su vocación. Muchos la encuentran antes de entrar a la escuela, otros durante la escuela encuentran su vocación.
Algunos estudian una carrera técnica, otros estudian una carrera profesional. ¿Cuál es el propósito? Estar trabajando en un mercado de trabajo para tener dinero para comer, para vestir, para tener los recursos económicos y prosperar. Es el pensamiento de lo humano. Pero Dios estableció dones y talentos. En la medida que nosotros aportemos dones y talentos en el servicio al prójimo, entonces recibiremos los recursos de retribución. Es el salario. Así que Dios estableció su economía, la economía que hoy conocemos en el mundo, la copiaron de la economía misma de Dios, porque Dios es el principio de toda bendición. Así que aquí tenemos la palabra: Dios da semilla al que siembra. De otra manera, Dios da el dinero al que esté dispuesto a dar, ofrendar, a servirle al Señor. Así que Dios no reparte por repartir, Dios da de acuerdo a la disposición de todo corazón. Por eso Dios estableció una ley desde el Antiguo Testamento y vamos a conocer esa ley. Es la ley del diezmo. Vamos a leer lo que está en Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 23. Es la ley del diezmo al final de un año, porque la economía Dios la valora de año en año, o sea, cada año hay una valoración de la economía, una evaluación de la economía. Si empezamos el año deseando la prosperidad, Dios cumple la prosperidad al final del año. Siempre habrán bienes y riquezas de parte de Dios. Pero Dios dijo al final del año, esta es la ley. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Allí está, para que aprendas a temer a Dios todos los días. Es lo que enseña el Salmo 112. Bienaventurado el varón que teme a Jehová. Así que hay que caminar en el temor a Dios. ¿Y cómo demostramos que caminamos en el temor a Dios? Porque somos agradecidos. Si durante todo un año hemos trabajado, generalmente el aguinaldo es la evidencia del trabajo de todo un año y por lo tanto nos dan una gratificación, aparte del salario que hemos recibido quincena a quincena, mes a mes, tenemos un extra, un plus al final del año y entonces estamos contentos porque hay recursos económicos. Pero Dios dice, ¡hey! Indefectiblemente tendrás que diezmar. O sea, Dios dice en esta palabra, tendrás que hacerlo si quieres seguir siendo bendecido en tu trabajo el próximo año. ¿Quieres otro año de bendición del trabajo, del salario, de incremento? Indefectiblemente tienes que diezmar. O sea, Dios nos está hablando o dando un tip, así decimos, de cómo entrar a un nuevo año en la bendición de Dios. El diezmo. Por eso Dios dice, indefectiblemente diezmarás para que sigas prosperando. ¿Y de qué vamos a diezmar? Del fruto del trabajo, dice aquí, de lo que rindiere, en este caso era la agricultura, la primera economía que Dios estableció. Dice, lo que produzca tu campo, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Es el fruto de la tierra, es el fruto. Acordémonos que cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, Melquisedec, que es figura de Cristo,
le dio vino y aceite, le dio para comer, para que tuviera siempre para comer. Por eso Abraham fue uno de los hombres más prósperos del planeta Tierra. Así que Dios estableció esta misma bendición representada hoy en la iglesia en la Santa Cena. ¿Qué es lo que hacemos en la Santa Cena? Tomar el pan y tomar la copa que representa el cuerpo de Cristo. Cristo murió en la cruz rompiendo la maldición de la pobreza. La sangre de Cristo cambió de maldición a bendición, de muerte espiritual a vida espiritual. Somos hijos en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y cada vez que participamos de la Santa Cena o de la mesa del Señor, estamos siendo bendecidos del cielo para siempre entrar al futuro, a la bendición de la prosperidad, que nunca nos falte nada, no nos falte el pan, no nos falte el vino o nos falte para beber o comer y vestir, que siempre tengamos para alimentar a nuestra familia. Por eso la Santa Cena es fundamental para los que han creído en Cristo, porque es el sello de la bendición. Jesucristo, representado en Melquisedec, podemos leer todo ello. Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Sí, Melquisedec dio pan y vino y lo bendijo. Y lo bendijo. Y fue Abraham que de manera recíproca le dio los diezmos del botín, los diezmos de todo. Sí, realmente lo que le dio Melquisedec a Abraham fue la primera Santa Cena, el vino y el pan. Así es, por eso nosotros deseamos ir a la Santa Cena, participar en la Santa Cena. Yo quiero vivir en las bendiciones de cielos abiertos para mí y toda mi familia. Yo quiero que nunca me falte nada. Yo quiero caminar libre de toda situación que se vive en la economía de este mundo. Yo vivo en la economía de Dios, no en la economía del mundo. Y por eso cada vez que hay Santa Cena, yo estoy dispuesto o voy dispuesto a rendir mi corazón al Señor en agradecimiento, porque Él es mi proveedor, mi protector. Dios estableció la ley del diezmo. Volvemos a Deuteronomio capítulo 14, habla de esta ley y dice el versículo 24 al 26. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Por eso el diezmo es un seguro para la comida, para que nunca me falte el alimento en casa. Y no solamente es un seguro de vida en cuanto a la comida, sino de protección. Los ángeles del Señor están aquí en la tierra para proteger a los que obedecen las instrucciones de la palabra de Dios. Y en cuanto a el beneficio de los diezmos en la iglesia, esto es, Dios lo instituyó para el orden de Leví, la orden levítica de los sacerdotes que servían en el altar, porque tenían que llevar el sacrificio del cordero a un sacerdote y el que hacía todo era el sacerdote. Es como hoy los que sirven en el altar. La Biblia dice en Efesios, Nuevo Testamento, 4:11, capítulo 4, versículo 11, 5 ministerios que Jesucristo instituyó: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son ministerios que reciben las bendiciones en cuanto a lo material. Ellos trabajan en lo espiritual
y reciben en lo material. Es un intercambio de bendiciones. Es recíproco. Es recíproco. Entonces aquí por eso Dios estableció aquí acerca de lo que sucedería cuando damos los diezmos a la orden levítica, a los sacerdotes. Versículo 29. Bueno, el 27 al 29. 27 al 29 dice, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea que en la obediencia a estas instrucciones que Dios está dando, dicen las Escrituras, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. De otra manera, para que Dios te bendiga en tu trabajo. Cualquier trabajo que tú desempeñes en la tierra, Dios te bendecirá si tú estás cumpliendo la ley del diezmo. Jesucristo habló de el dar el diezmo. Vamos a leer Mateo capítulo 23, versículo 23. En el Nuevo Testamento Jesucristo se refirió al diezmo y sancionó fuertemente a los fariseos y saduceos porque ellos tenían un concepto muy religioso en cuanto a el dar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer, o sea, hay que hacer justicia, misericordia y fe. Sí, la Biblia se refiere a buenas obras. A las buenas obras establecidas por el Espíritu Santo aquí en la tierra para que nosotros la cumplamos, pero no dejar de diezmar. Debemos diezmar y hacer las buenas obras. Es lo que dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Digo tener fe, tengo que hacer obras. ¿Cuáles? La de justicia, misericordia, y que la fe se ponga en acción. Yo no puedo decir tengo fe si no obro en cuanto a lo que Dios me mandó hacer. Hay que ser misericordiosos en esta tierra y Dios nos da para compartir. Por eso, cuando vamos en la calle, podemos tener la oportunidad de ser misericordiosos con dar una limosna a una persona que está pidiendo limosna. Es la obra de Dios en nosotros, ser misericordiosos, hacer justicia, porque hay mucha injusticia en la tierra, y caminar en fe. Jesucristo dijo, estas cosas tienes que hacer sin dejar de diezmar. Jesucristo vino a establecer el reino de Dios y la Biblia en el Nuevo Testamento dice, la Biblia, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por eso estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la ley del Espíritu Santo, pero el diezmo es la base de la economía familiar establecida con Abraham, Isaac y Jacob antes de la ley de Moisés. Dios estableció el diezmo como una ley para la prosperidad y todo el que cumple el diezmo y la ofrenda será bendecido por Dios. Así que, amigo, amiga, al terminar este año hay que reflexionar cómo estamos en la obediencia a las instrucciones de Dios. Sí, conocemos de la Biblia, si no, hay que ir a una iglesia donde se enseñe de la Biblia y aprender las bendiciones que están allí escritas y aplicarlas en nuestras vidas al término de un año para comenzar un nuevo año
en las bendiciones de Dios. Así es, me gustaría leer Levítico 27:30. Allí nos dice que el diezmo es dedicado a Dios. Es capítulo 27 de Levítico, versículo 30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Por eso el tema de hoy, diezmo de Dios. El Sí. diezmo no es del hombre, es de Dios. Así es. Y es lo que afirma la palabra en Levítico. Correcto. El diezmo es de Dios y es cosa santísima, es dedicada a Dios. Por eso tenemos que conocer lo que está registrado para nosotros aquí en la tierra. Tenemos la Biblia. Amigo, amiga, estamos terminando este año. Cualquiera que sea tu situación, tú puedes entrar a la bendición de Dios. Dios te ama. Dios envió a su Hijo Jesucristo hace 21 siglos, año con año celebramos tanto la Navidad como la muerte de cruz en Semana Santa. Pero debemos aplicar la palabra en nuestras vidas. Debemos caminar en obediencia a la palabra de Dios. Si tú estás fuera de la palabra, si no conocías de estas bendiciones, entra a la bendición de Dios. Dios honra a quienes honran su palabra. El que honra su palabra, Dios le honrará. En este momento yo quiero hacerte una invitación para que te acerques a Dios a través del arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que nos hemos equivocado, pero estamos dispuestos a venir a Dios. El camino es Cristo. Y a través de Cristo empezar a obedecer la palabra de Dios, las promesas registradas en la Biblia. Todo trabajo viene de Dios, todo salario viene de Dios, toda economía viene de Dios. Cuando honramos a Dios con los bienes o los diezmos y ofrendas, entonces Dios nos hace prosperar en esta tierra. Las bendiciones están al alcance de cualquier persona. Generalmente nosotros honramos al hombre, pero no honramos a Dios. Porque aparte del hombre, honramos también a Dios. En este momento yo te invito a que hagas esta declaración de fe. Repite después de mí: Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios y de todas sus bendiciones. Perdóname por estar haciendo mi propia obra, trabajando para mí mismo, creyendo que por mi propia capacidad, estudio y por mi propia experiencia he podido crecer en bendiciones cuando no ha sido de esta manera. Todo lo que he emprendido no ha prosperado. Por eso te pido perdón, Señor, por haberme equivocado, pero en este momento rectifico mi camino. Te reconozco, Señor Jesús, como mi Salvador. Te hago el Salvador de mi vida y el Señor de mi vida. Creo que moriste por mí y tu sangre que derramaste en la cruz me limpia de todo pecado. Y te acepto en este momento como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, la Biblia dice que ya pasaste de la muerte espiritual a la vida espiritual. Ahora eres un hijo de Dios y el Señor te alumbrará para que puedas entender las enseñanzas de las Escrituras. Hay que ir a una iglesia, hay pastores que están amando a su rebaño, enseñando de las Escrituras, enseñándole cómo vivir con los cielos abiertos. Bienvenidos a la familia de Dios. Así es, así como dice Salmo 65, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Y así es como tenemos que recibir este próximo año que viene, si Cristo no viene antes. La Biblia es un libro de enseñanza para todos los días. Es necesario estar revisando las Escrituras. Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras porque dan testimonio de mí. Si hay un tiempo donde debemos apartar para leer la Biblia, es el tiempo de hoy, donde hay
tanta confusión y tanto engaño del enemigo. Pero Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo hoy y por todos los siglos. Así que gracias por habernos acompañado en esta enseñanza y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Bendiciones. Bendiciones.